Hay cuatro hechos, diría yo, que están perfectamente comprobados en el caso de Odebrecht. Lo primero, la corrupción profundísima de esa transnacional. Ellos ya han confesado haber pagado sobornos por casi 800 millones de dólares en 12 países. Ese ya es un hecho. Hay un segundo hecho, y es que 6,5 millones de dólares en sobornos se pagaron en el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Y otros 4,5 millones de dólares de esos sobornos se pagaron en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Son las cosas que están establecidas. Y están establecidas otras dos cosas. Hay un corrupto en Brasil, con pinche de Odebrecht, que dice haberle transferido de plata de Odebrecht una suma importante a la campaña de Oscar Iván Zuluaga y de su vicepresidente Carlos Holmes Trujillo. Y hay otro corrupto en Colombia que, así sea con enredos, ha señalado que le ha entrado también una plata importante a la campaña del presidente Juan Manuel Santos y de su vicepresidente, el doctor Germán Vargas Lleras. Y el cuarto hecho, que es bien evidente y que vamos a desarrollar en Colombia, hay una gran batalla entre quienes queremos la verdad y los inmensos poderes económicos y políticos que lo que quieren es tapar las cosas, los que yo llamo los representantes del tap-en-tap. La ley 1437 del 2011 es precisa en señalar en qué casos cualquier servidor público de cualquier tipo tiene que declararse impedido para actuar en asuntos de su responsabilidad, de su cargo. Declararse impedido no significa que condene, digamos, a alguien ni que lo absuelvan ni nada, sino que simplemente dice, por unas ciertas relaciones que tengo, yo le transfiero mi deber como funcionario a otro funcionario. Por ejemplo, un fiscal le puede transferir a un vicefiscal, digamos, sus funciones. ¿En qué casos ocurre esto? La ley los explica de manera precisa. Cuando haya interés directo de ese funcionario o de un familiar cercano suyo. También cuando tenga, digamos, relaciones de odio o de amistad entrañable con una de las personas involucradas en el asunto que está decidiendo. O haber conocido el caso con anterioridad. También señala inhabilidad y necesidad de haberse declarado impedido. Y en algunos casos, si usted fue miembro o el funcionario fue miembro de una junta directiva, ha debido renunciar un año antes a esa junta directiva para poder resolver, digamos, sobre los asuntos de esa empresa. Y en este caso, lo que tenemos es que las relaciones del doctor Néstor Humberto Martínez, el señor fiscal de este momento, con el Grupo Aval y con Odebrecht, pues, que es el escándalo de Odebrecht del que estamos hablando, pues señalan que debe declararse impedido. Ese es su deber legal, su obligación legal. Sí, de sobra pueden demostrarse. Primero, digamos esto. Este escándalo tiene mucho que ver con la concesión de la Ruta del Sol en su tramo 2. Y en ese tramo 2 son socios Odebrecht con Episol, que es una empresa del Grupo Aval del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que posee el 33% de esa concesión. O sea que esa relación está demostrada suficientemente. De otra parte, Corfi Colombiana, que es Grupo Aval, tiene en el negocio de Navelena, tiene la fiduciaria a través de Fidoccidente y hace también de banca de inversión. Y Martínez Neira Abogados, que pertenece al señor fiscal, es la asesora legal y jurídica de ese negocio. En segundo término, señalemos también que existe una empresa que se llama DLA Piper Martínez Beltrán. Martínez Beltrán es el hijo de Néstor Humberto Martínez, y esa sociedad con DLA Piper, que es una de las transnacionales más famosas de abogacía en el mundo, se convirtió en socia, o sí, tienen negocios juntos con el doctor Martínez Neira antes de él ser fiscal. Y está establecido que entre los clientes de DLA Piper Martínez Beltrán aparece la concesionaria Ruta del Sol, que es de la que estamos hablando en este caso. Y además hay pruebas de sobra de la inmensa cercanía entre Martínez Neira y Sarmiento Angulo. Para solo mencionar un caso que reseña la revista Semana, en 3 grandes negocios
en los que Martínez Neira fue asesor del Grupo Aval, se hicieron operaciones financieras por 3.557 millones de dólares. Luego, los vínculos entre los unos y los otros están absolutamente demostrados y por eso le toca a Martínez Neira, si cumple con la ley, si es respetuoso del ordenamiento jurídico, si no atropella, si no abusa de su gran poder económico y político, le toca declararse impedido en este caso. Y como no lo ha hecho, por eso lo acusé ante la Procuraduría General de la República y ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. No, yo creo que somos muchos los colombianos que estamos muy preocupados porque esto no avance por buen camino. Primero, que el principal investigador, que es el fiscal o la fiscalía, pues esté en los hechos gravísimos que estoy mencionando, pues nos prueba que ahí no hay buena voluntad para que las cosas se esclarezcan. Es que no cumplen ni con las propias leyes que deberían cumplir. Segundo, porque es bien notorio que el fiscal Martínez Neira sale ante los medios de comunicación a filtrar o a entregarles incluso partes del proceso jurídico. Esto es violar la reserva del sumario, es absolutamente ilegal, pero además lo suelta como le conviene y generando titulares en los medios de comunicación de acuerdo pues con el criterio que a él se le antoje imponer. Además le pasa parte importantísima de esta investigación al Consejo Nacional Electoral. Todos sabemos que el Consejo Nacional Electoral no tiene capacidad técnica para investigar lo que tiene que ver con las platas de Odebrecht que se señala entraron a las campañas de Santos y de Óscar Iván Zuluaga. Pero además el Consejo Nacional Electoral está controlado por las mismas fuerzas políticas que fueron las que respaldaron las dos campañas presidenciales de las que estamos hablando. Y ya esa mayoría tomó la decisión de sacar de la investigación de Odebrecht al doctor Armando Noboa, que es de los consejeros electorales el único que no es incondicional de estas cosas. Y hay una cosa que es muy grave que el país no se ha dado cuenta. En estos enredos que se han armado de la Fiscalía, que contradeclaraciones, pasó una cosa muy grave, que la Fiscalía llevaba semanas diciendo que estábamos ante un caso de soborno del señor Otto Bula para la concesión de la Ruta del Sol. Y en las últimas cosas, el delito de soborno está desapareciendo de los medios de comunicación y de la realidad, reemplazándolo por una infracción que es, si se quiere, de tipo legalmente menor, que es haber sido comisionista para la transferencia de unas platas a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Y además esto se completa con un asunto que se deduce de lo que he dicho. Estamos ante un escándalo de corrupción que involucra a los más grandes poderes económicos del país, que involucra además a los dos grandes poderes políticos principales de este país en muchos años. Luego el riesgo de que esto termine en el tapen-tapen es absolutamente evidente. Yo creo que la ciudadanía tiene toda la razón en tener una actitud de repugnancia a lo que está ocurriendo. Es repugnante lo que está ocurriendo, mírelo uno por donde lo mire. Además me uno a las voces de tanto colombiano que está diciendo estamos mamados de esto, absolutamente mamados de estos casos que se repiten. Recuérdese Isagen, recuérdese Reficar, sí, los mismos con las mismas no sé cuántos años y que se repita además que normalmente al final no termina pasando nada. Ese es un hecho que está allí. Pero también hay que señalar una cosa. Aquí lo que hay que hacer no es quejarse, sino enfrentar este problema y dar la batalla, hacer esfuerzos por derrotar el tapen-tapen que puede ser derrotado. Pero solo puede ser derrotado si la ciudadanía se moviliza. ¿Sí? No guarda silencio, sino que exige que la verdad se termine abriendo paso y además asumir la actitud de entender, de que los colombianos entiendan de que si no se cambian las maneras de pensar de los ciudadanos, de ustedes, de la gente honrada, pues aquí seguirá pasando lo mismo, porque finalmente gobiernan los mismos porque los ciudadanos de una u otra manera, y así sea engañados, los han respaldado. Entonces el cambio en este problema de la profunda corrupción del país, de tener uno de los países más corruptos del mundo, de una política y un sistema electoral corrupto también ante la médula, esa transformación es posible, pero esa transformación es posible si todos nosotros, sin excepción, cada uno en su puesto, se moviliza para derrotar a estas fuerzas que llevan por lo menos medio siglo
organizando este tapen-tapen y llevando al país a la situación de desgracia en la que estamos. Derrotar el tapen-tapen es posible si lo derrotamos entre todos.